Hola a todos, espero que anden muy bien. Y bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que va a ser sobre movimiento. Cuando yo hablo de movimiento, tengo que tener en cuenta tres cosas. El objeto, que va cambiando su posición, ¿sí? Si el objeto no cambia su posición, no tengo movimiento. El tiempo que tarda en cambiar de su posición. Y el sistema de referencia. También lo podemos llamar observador, ¿sí? Que es dependiendo a qué se está moviendo. Yo puedo decir, por ejemplo, que cuando estoy sentada mirando este video, no me estoy moviendo. Pero si yo estuviera en el espacio exterior, la Tierra se mueve y yo me muevo junto con la Tierra. Entonces alguien que estuviera en el exterior diría que nos estamos moviendo. Entonces depende del sistema de referencia. El objeto lo que va a describir es una trayectoria. Va a ser todo el camino que recorra cuando está cambiando su posición. Y para describir esta trayectoria vamos a usar el desplazamiento y la distancia, la velocidad y la rapidez y la aceleración. Uno podría decir, bueno, pero son sinónimos, desplazamiento y distancia, velocidad y rapidez. Y en realidad no son sinónimos. Desplazamiento, velocidad y aceleración son vectores. Distancia y rapidez son escalares, ¿sí? Habíamos hablado ya anteriormente de las magnitudes, ¿sí? Que eran lo que yo utilizo para medir, y en este caso tenemos las magnitudes desplazamiento, velocidad y aceleración son magnitudes vectoriales. La distancia y la rapidez son magnitudes escalares. Bueno, pero ¿qué significa esto? Los vectores tienen punto de aplicación, módulo, que es su valor, dirección, que es la línea sobreactúa. Por ejemplo, si yo tengo un auto, la dirección va a ser la calle por la que esté circulando, y el sentido, positivo o negativo, sería, por ejemplo, en una calle si voy a izquierda o a derecha, ¿sí? Los escalares son solo números. Por ejemplo, cuando yo voy a una balanza para medir mi masa, eso solamente me da un número. No tiene ni punto de aplicación, ni dirección, ni sentido. Bien. Vamos a hablar entonces del movimiento rectilíneo uniforme. Como bien lo dice la palabra, rectilíneo es que se mueve en una línea recta. Y uniforme significa que su velocidad es constante. Y el movimiento siempre es el cambio de posición del objeto. Para poder describirlo vamos a utilizar la ecuación horaria, que es la relación entre la posición de un objeto y el momento en el que se encuentra en esa posición. Tenemos una fórmula, ¿sí? Que en realidad es bastante intuitiva, nosotros lo usamos todo el tiempo en realidad, pero no con esta expresión matemática, ¿sí? Ahora vamos a ver la expresión matemática. La primera parte indica la posición, tiene acá entre paréntesis el tiempo porque la posición depende del tiempo, ¿sí? Yo no estoy en todos mis momentos en el mismo lugar. Por ejemplo, a las 12 estoy en mi casa, a las 12:10 estoy en la panadería, ¿sí? Entonces, mi posición depende del momento en que yo lo esté mirando. Tengo una posición inicial, una velocidad, ¿sí? Que va a ser constante en este movimiento, el tiempo y el tiempo inicial. La posición inicial y el tiempo inicial son datos del ejercicio, siempre. Lo que puede variar
es la posición y el tiempo, porque la velocidad es constante. Entonces, esta fórmula se utiliza para decir en qué posición estaba en un momento determinado. Si hablo de posición final, será en el tiempo final, ¿sí? No vamos a utilizar este paréntesis con la T, ¿sí? Porque en realidad esto significa que la posición depende del tiempo, pero cuando vayamos a hacer las ecuaciones nos va a molestar ese paréntesis con el tiempo ahí, entonces no lo vamos a poner. Entonces, cosas importantes sobre el movimiento rectilíneo uniforme es que la aceleración vale 0 y la velocidad es constante, siempre la misma. Un ejemplo, como dijimos hace un rato, sería un auto, cuyo velocímetro marca todo el recorrido 80 km por hora, ¿sí? Si el velocímetro se clava en 80 km por hora, voy a esa velocidad todo el camino, estoy realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, vamos con los ejercicios. Un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana, con una velocidad media de 90 km por hora. ¿A qué hora llegará a su destino? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos del problema. ¿Qué me está queriendo decir el problema? Entonces, tenemos una velocidad que es de 90 km por hora. Me dice que el viaje es de 495 kilómetros. Eso va a ser una distancia, ¿sí? Y me dice que lo arrancó a las 8:30 de la mañana, 8:30 horas. Y lo que quiero conocer es la hora a la que llegará a su destino, el tiempo final. Como el tiempo está medido en horas y minutos, en las dos cosas, necesito pasarlo a una sola unidad para poder realizar las cuentas, porque con 2 unidades se complica. Entonces, tengo 8 horas y 30 minutos. Los que voy a pasar son los 30 minutos. Las 8 horas ya están en horas. O sea, solo voy a pasar los 30 minutos. Entonces, veamos cómo realizar un pasaje de unidades. Este es bastante intuitivo, porque 30 minutos es media hora, ¿sí? Media hora es 0,5, pero igual lo vamos a hacer. 60 minutos es una hora, entonces 30 minutos y ahora despejo. Yo lo que voy a tener que hacer es 30 minutos por una hora, 30 por 1 dividido 60. Esa es la relación de la regla de 3 simple. Y de esta relación me va a dar el resultado. ¿A qué equivale? Entonces el tiempo inicial va a ser 8,5 horas. Bien, ahora que ya tenemos el tiempo inicial como corresponde, vamos a plantear la fórmula. Habíamos dicho posición igual posición inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Voy a marcar mis incógnitas, en este caso es el tiempo, y mis datos. Tengo velocidad, posición, tiempo inicial, y cuando el ejercicio no aclara, tomamos posición inicial como 0. Reemplazo los valores que tengo como datos en la ecuación. Posición era 495 kilómetros, posición inicial dijimos que era 0, velocidad 90 kilómetros por hora, el tiempo era nuestra incógnita y el tiempo inicial 8,5 horas. Esta parte es 0, entonces la anulo y me voy a quedar solamente con este término de acá, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo tengo es que despejar este tiempo que está acá. Entonces, siempre arranco de lo que está más hacia afuera hacia adentro del paréntesis. Siempre arranco de afuera para adentro. Entonces, lo que está más afuera son los 90 kilómetros por hora. Y está multiplicando, entonces pasa del otro lado dividiendo. Ya cuando lo pase dividiendo puedo eliminar los paréntesis, no los vuelvo a poner. Realizo la división y como tengo kilómetros arriba y kilómetros abajo,
se simplifican, ¿sí? Se me van los tachos. Y esta hora pasa a estar arriba. Me quedó 5,5 horas igual a todo lo que tenía del otro lado, tiempo menos 8,5 horas. Esto está restando, ¿sí? Entonces va a pasar del otro lado sumando. Y ahí me va a dar el tiempo. ¿Qué significa esto? Que llegará a su destino a las 2 de la tarde, ¿sí? Ya me da el resultado final. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Dos pueblos que distan 12 kilómetros están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Calcula el tiempo que emplea medido en segundos y en minutos. Bien, igual que antes, comienzo con los datos. Me dice que los pueblos distan 12 kilómetros. Esa va a ser mi distancia o posición, ¿sí? El desplazamiento que estoy realizando. Están unidos por una carretera recta, entonces estamos hablando de que el movimiento es rectilíneo, ¿sí? Y el ciclista viaja con una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Entonces tengo posición y velocidad. Y tengo que calcular el tiempo en segundos y en minutos. Bien, como tengo kilómetros y metros, necesito pasarlo a una sola unidad para poder realizar las cuentas. En este caso vamos a pasar de kilómetros a metros. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo pasar de una unidad grande a una unidad más chica. Entonces, ¿cómo realizo el pasaje de unidades? Igual que antes. Un kilómetro son 1000 metros. Entonces, 12 kilómetros y hago la cuenta. Voy a tener que hacer 12 por 1000 dividido 1 kilómetro. Y eso me va a dar 12.000 metros, ¿sí? Entonces, el recorrido va a ser 12 kilómetros o 12.000 metros. Ahora que ya tengo todo en las unidades correspondientes, voy a aplicar la fórmula. Posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Marco mi incógnita, mis datos, y como no aclara, tomamos posición inicial y tiempo inicial como cero. Siempre que no lo aclara, tomo los iniciales como cero. Bien, reemplazo, ¿sí? Posición era 12.000 metros, posición inicial 0 metros, velocidad 10 metros sobre segundos, tiempo y resto tiempo inicial 0 segundos. ¿Qué hago ahora? Voy a sacar todos estos ceros porque no me interesan, no me influyen en nada, ¿sí? Yo tengo acá sumar 0, no me hace nada, restar 0, no me hace nada. Entonces esto me va a quedar 12.000 metros igual a 10 metros sobre segundo por tiempo. Este 10 metros sobre segundo está multiplicando al tiempo y yo quiero despejar, ¿sí? Lo quiero dejar solo. Entonces lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Acá va a ocurrir lo mismo, ya que tengo la misma unidad arriba y abajo, las voy a poder cancelar y este segundo que está dividiendo, en este caso, va a pasar a estar arriba. Entonces el tiempo va a ser de 1200 segundos. Como también lo quería en minutos, vamos a tener que volver a hacer un pasaje de unidades. 60 segundos es un minuto, entonces 1200 segundos y hago la cuenta. 1200 por 1 dividido 60, ¿sí? Multiplico este por este dividido este. Y eso me va a dar 20 minutos. Entonces el tiempo empleado para ir de una ciudad a otra va a ser de 1200 segundos, es decir, 20 minutos, ¿sí? Son lo mismo.
Bien, vamos con el tercer ejercicio. Un caracol recorre en línea recta una distancia de 10,8 metros en 1,5 horas. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? Bien, acá exactamente lo mismo. Voy planteando los datos y me fijo qué me falta. Tengo que realiza 10,8 metros en 1,5 horas, ¿sí? Ese sería mi primer dato. Y mi segundo dato me pregunta qué distancia va a recorrer en 5 minutos, ¿sí? Mi segundo dato serían los 5 minutos. Entonces, voy a plantear los dos por separado. En este caso, me está faltando la velocidad, no me da el dato de la velocidad. Pero, como yo sé que la velocidad es constante, es siempre la misma, entonces es lo primero que voy a sacar para poder relacionar estos dos datos que me dieron al principio con los datos que yo quiero encontrar. Entonces, planteamos la fórmula, me fijo mi incógnita y mis datos. Otra vez, como no me dice la posición inicial y el tiempo inicial, los tomo como 0, ¿sí? Los anulo y reemplazo. 10,8 metros igual a 0 más velocidad, que no la conozco, por 1,5 horas menos 0 horas, tiempo inicial 0. Anulo estos ceros porque sumar y restar 0 no me influye en nada y me va a quedar la expresión mucho más achicada. Y lo mismo, este 1,5 horas está multiplicando la velocidad, va a pasar dividiendo. Entonces nuestra velocidad va a ser de 7,2 metros sobre horas. Como no tengo unidades iguales arriba y abajo, quedan así como están. Su velocidad siempre va a ser de 7,2 metros sobre horas, porque se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ahora puedo buscar la distancia que recorre en 5 minutos, ¿sí? Que era lo que yo quería en realidad. Planteo otra vez la fórmula, pero ahora voy a utilizar los datos que puse con el subíndice 1. Yo quiero encontrar la posición, tengo el tiempo y ahora tengo la velocidad. Lo mismo que antes, tomo 0 como la posición inicial y el tiempo inicial. Reemplazo y ahora me quedó 7,2 metros sobre hora, que era la velocidad, por los 5 minutos, ¿sí? Que es el tiempo que empleó para recorrer la distancia que queremos encontrar. Bien, como yo acá tengo horas y tengo minutos, no lo puedo resolver esto. Voy a tener que pasar las horas a minutos, ¿sí? Siempre voy a pasar el más grande a la unidad más chica. La hora es la más grande, entonces lo voy a pasar a minutos. ¿Cómo hago eso? Bueno, una hora son 60 minutos. Entonces, donde dice hora, pongo 60 minutos. Y ahora sí puedo simplificar este minuto con el minuto que está dividiendo, ¿sí? Y esto me va a quedar, hago la división de 7,2 dividido 60 y me va a dar 0,12 metros por 5. No me olvido de multiplicar por este 5. Entonces, el resultado final va a ser 0,6 metros. O sea, 60 centímetros, ¿sí? Eso es lo que va a recorrer el caracol en 5 minutos. Bueno, hasta acá llegamos. Había un ejercicio más para resolver, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Cualquier duda, saben que pueden contactarme y consultarme. Hasta la próxima.